La serie Chespirito sin querer queriendo atrapó la atención de mucha gente en Latinoamérica al ir abordando varios de los puntos más importantes en la vida de Roberto Gómez Bolaños, permitiéndonos conocer la serie de eventos y decisiones que lo llevaron a crear algunos de los programas más populares del continente, pero también los costos que tuvo esa fama, tanto en la relación con el querido grupo de actores que trabajó con él, así como en su vida familiar. A pesar de ciertos problemas de estructura en que saltan de una época a otra pudiendo desorientar y confundir, o el sesgo evidente que hay hacia ciertos personajes, la serie de todas maneras está muy bien hecha, con momentos divertidos y apasionantes, además de dar un vistazo muy humanizante a la figura del llamado supercomediante, que en su momento fue responsable del programa número 1 de la televisión humorística. Pero saben que miente bastante, ¿verdad? Tal como lo dice al inicio de cada capítulo, varios de los personajes, relaciones, eventos y tramas son ficticios y fueron creados para la dramatización. Aunque es bien chistoso que diga eso e inmediatamente salga con cualquier similitud de personas y o eventos de la vida real es pura coincidencia. No puedes decir eso, es una contradicción directa. Pero sí, además de los cambios de nombres, Margarita Ruiz en vez de Florinda Mesa, Marcos Barragán por Carlos Villagrán, Mariano Casasola por Enrique Segoviano, Joaquín Vargas por Eugenio Garza, cofundador del Canal 8, y Ernesto Figueras por Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, se inventan a personajes inexistentes como Gilberto Treviño y Pepe Jamaica, quien tiene uno de los envejecimientos más curiosos que he visto en televisión, para representar los obstáculos que tuvo que enfrentar Chespirito a lo largo de su carrera. Junto a eso, algunas cosas son obviamente ficticias, como que el gorrito del Chavo lo hubiese tenido desde niño, que los miembros de la vecindad estén basados en personas específicas que conoció durante su estancia en Guadalajara y que vivían todas juntas, o que justo pareciera un chapulín cuando necesitaba inspiración, y qué decir de todas las instancias forzadísimas al inventar nombres. Tenemos aquí todo un pequeño Shakespeare, todo un Shakespearito. No, eso es real de hecho. Pero bueno, fuera de los ejemplos obvios, también hay muchos otros elementos de la serie que al menos son imprecisos históricamente. Así que estos son todos los errores y mentiras que pude encontrar al menos en Chespirito sin querer queriendo. Capítulo 1. Partimos con algo que no es necesariamente incorrecto, sino más bien difuso. Estas escenas representan el tiempo que pasó Roberto en La Consolidada, una fábrica de artículos de acero que fue su último trabajo antes de entrar a Darcy, la agencia de publicidad donde daría sus primeros pasos en el mundo creativo. El asunto es que aunque dan a entender que es un trabajo a tiempo completo y del cual depende su subsistencia, en realidad, en este momento él se encontraba estudiando ingeniería en la UNAM, cosa que de hecho mencionan en un momento, y era solo un trabajo menor a medio tiempo para costear gastos personales. Resulta extraño que cuando decide tomar el trabajo de aprendiz de escritor, muestren a su madre sumamente preocupada porque abandonó su empleo temporal y no se mencionan sus estudios para nada. Pensando en eso, la verdad él tuvo muchísima suerte al poder dejar estudios que no le interesaban y rápidamente encontrar un empleo en algo más cercano a su verdadera vocación, ya que en la actualidad, el decidir correctamente tus estudios puede llegar a ser mucho más importante, sobre todo si necesitas encontrar empleo pronto. Si estás pasando por una situación similar o simplemente deseas aprender habilidades en un campo de tu interés, una buena opción podría ser evaluar lo que nos ofrece el EBAC, Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Además del certificado con validez internacional que se obtiene al finalizar cualquiera de sus cursos, que incluyen ilustración digital y tradicional, modelado 3D, desarrollo de videojuegos, programación en distintos lenguajes y hasta marketing, para los residentes de México, esta ofrece una garantía de empleo en algunas de sus profesiones, en la que te guiarán paso a paso hasta que lo hayas conseguido. E independiente de si poseen esa garantía, todos sus cursos se imparten mediante un modelo centrado en el aprendizaje práctico, donde solo el 20% es parte teórica, y pueden ser adaptados libremente a tus tiempos. Introduciendo mi código Reviewer55 o haciendo clic en el link en la descripción, podrás recibir una beca del 55% en cualquiera de sus cursos ofrecidos. Regresando a la serie, el cómo conoce a Graciela también es dudoso. Por una parte, se nos da a entender que ella ya lo conocía a él y al Club de los Aracuanes de mucho antes, pero múltiples fuentes, incluidas declaraciones de ella misma, denotan que realmente se conocieron en una fiesta en Colonia del Valle, a la cual Graciela fue invitada por uno de sus primos, el que también era parte del club en conjunto a Chespirito.
Oh, y algo que no se menciona, probablemente porque al día de hoy se siente muy incómodo, es que cuando Roberto la conoce, él tenía 22 años, mientras ella solo 15. Lo que para ser justos era considerado bastante normal en esa época, pregúntale a sus abuelos, pero no deja de ser incómodo. También nos dan a entender que ella trabajaba en una zapatería, mientras según Chespirito, cuando la conoció, ella ya llevaba tiempo trabajando en un banco, donde él asume que ella debe haber mentido respecto a su edad. Algo que sí es un error y mucho más grave, porque tristemente lo repiten a lo largo de toda la serie, es que señalan el viaje a Acapulco como ocurrió en el 78, cuando realmente se filmó y transmitió originalmente en el 77. Mucha gente suele confundirse porque la retransmisión de esos episodios, que son los únicos disponibles al día de hoy, fueron usados como cierre de temporada al año siguiente, pero hubiese esperado una mayor precisión histórica de esta serie biográfica. El momento en que muestran dos filas, una larga para los aprendices a productor y otra más corta para los aprendices a escritor, no está incorrecta, pero parece implicar que lo que Roberto verdaderamente buscaba era el ser escritor, cuando según él, en realidad eligió la fila de escritores simplemente porque era más corta. Algo que sí es un error directo es que nos muestran a Viruta y Capulina celebrando 200 episodios de su programa de radio Cómicos y Canciones en el 59, pasando a la televisión recién al año siguiente. Incluso implican que fue por sugerencia de Roberto, quien definitivamente no tenía poder para tomar esa clase de decisiones. En realidad, el programa pasó a la televisión en el 56, o sea, 4 años antes, con su primera película juntos como dupla cómica siendo Se lo chupó la bruja, del 58. La confusión puede venir de la película Cómicos y Canciones, que sí es del 60, pero que irónicamente no contó con la participación de Chespirito. Más curioso es que en el capítulo siguiente nos muestran que ya estaban siendo filmados para la televisión en el 59. Capítulo 2. Hablando de eso, al inicio del capítulo nos muestran que 9 años después, o sea, en el 68, estaba ocurriendo un quiebre personal y profesional entre Viruta y Capulina, quienes ya no se soportaban y tenían constantes peleas en el set. Esto realmente ocurrió en el 67, un año antes, ya que para el 68 ya no trabajaban juntos. Y un momento curioso es que nos muestran a Capulina directamente menospreciando a Chespirito y hasta agrediéndolo físicamente, cuando la relación entre los dos fue históricamente de mucha cordialidad y aprecio. Es más, este seguiría trabajando con Chespirito hasta el año siguiente, incluso participando juntos en la película Operación Carambola, donde ya no participa Viruta. Más extraño es que Sergio Peña se sorprende de que Roberto quiera actuar, considerando que lo vemos caracterizado como un personaje en la escena anterior, lo que implica que ya participaba en eso, y que de hecho venía haciendo desde el 60, cuando debutó en la película Dos locos en escena. De ahí nos muestran que Chespirito, a partir del contexto social, crearía al Ciudadano Gómez, y luego tiene que hacer todo un esfuerzo para ingresar al Canal 8 con la ayuda de Rubén Aguirre. Todo eso es falso. Según Chespirito, él fue contactado directamente por Sergio Peña para escribir este nuevo programa para el Canal 8 a partir de un concepto que ellos ya habían definido e inicialmente lo había nombrado simplemente como El Ciudadano. No fue hasta que se decidió que él también interpretara al protagonista, luego de probar con varios otros actores primero, que optó por ponerle su propio apellido, ya que le habían pedido agregarle uno. Lo que pasa con el programa también está mal interpretado. Dan a entender que la serie al final no saldría al aire por motivos políticos. En cambio, lo que señala Chespirito es que por el contrario tuvo muy buenas críticas de los ejecutivos del canal que lo consideraban como una serie excelente, pero le anunciaron que le iban a guardar para un momento donde pudiesen usarla como una arma contra la competencia, lo que terminaría ocurriendo en el 73. Sin embargo, hay evidencias de revistas de la época que mencionan que estas de todas maneras se habría transmitido en el 70 y que lo del 73 sería un remake, aunque probablemente fue simplemente una retransmisión, ya que Chespirito no menciona haber realizado una segunda versión en ese momento. Tampoco es verdad que inmediatamente después de eso le dijeran que no hay nada más, porque aunque si bien es cierto que al poco tiempo se quedaría sin trabajo, antes de eso le encargarían el programa inaugural del Canal 8, que incluía varios sketches cómicos, junto a varios otros proyectos de menor importancia, porque toda esta narrativa de que era una lucha constante por salir adelante y convencer al canal está bastante exagerada. De hecho, ese mismo año lo volverían a llamar para ser el guionista de Sábados de la Fortuna, un programa de variedades,
Y es en este donde empezaría el segmento de los supergenios de la mesa cuadrada, el que eventualmente pasaría a tener un programa propio en 1970. No es que hubiese que convencer al gerente del canal poniendo el empleo de Sergio Peña en juego, como inventan acá. Además, si bien la conformación original eran Chespirito, Rubén Aguirre y Ramón Valdés, personas con las que él ya había trabajado antes, había otros actores involucrados también. Aníbal del Mar era quien leía las cartas y el personaje de secretaria inicialmente lo interpretó la actriz estadounidense Barbara Ransom. Eventualmente, ambos dejarían el programa con sus funciones siendo reemplazadas por María Antonieta de las Nieves, y la conversación que tuvo Chespirito con ella sí es parecida a la que se presenta acá, pero este no fue el inicio del segmento, sino más bien el del primer capítulo de la serie independiente que ocurriría 2 años después, y ella no fue su primera opción al momento de concebir el espacio. El cómo concluyó este sí es un poco más cercano a la realidad. Aunque no hay evidencia de que hubiese una solicitud directa del canal de usarlo para insultar a personas de la competencia y eso le causara un problema ético, Chespirito sí menciona que decidió terminarlo porque sentía que los chistes de contingencia tenían muy poca vida útil, perdiendo la gracia o siendo difíciles de entender a las pocas semanas, especialmente si se grabó mucho antes de su exhibición, y que en algunos casos podían envejecer muy mal si el chiste chocaba con algún incidente trágico, lo que lamentablemente les pasó. Capítulo 3. La historia de cómo se originó el Chapulín Colorado debe ser de lo más fantasioso en toda la serie. Si bien cosas como que se iba a llamar el Chapulín Justiciero, que iba a ser de color verde y decidieron cambiarlo a rojo por problemas técnicos con el croma, e incluso el que Graciela tuvo que hacer todo el traje de nuevo son verdad, todo el resto de la historia es mentira. Aquí se inventa que Roberto estaba desesperado por crear un nuevo programa para evitar que su espacio lo tomara algún otro comediante y que en una ráfaga de creatividad inventa el Chapulín, incluso grabando un piloto a escondidas y arreglándoselas para hacer que el gerente del canal lo vea a pesar de que este ya se había opuesto a la idea inicialmente, pero nada más lejos de la realidad. Vamos por partes. En primera, el Chapulín ya existía como segmento de los supergenios de la mesa cuadrada en el año 70. Es más, el que muestran como piloto resulta ser uno de los primeros de estos. Por tanto, a diferencia de lo que la serie puede hacer creer, el personaje no fue creado con la intención inicial de ser un programa independiente, ya que eso no ocurriría sino hasta el 73. Y obviamente, por lo mismo, no sería necesario hacer un piloto a escondidas, ya que llevaba un buen tiempo probando al personaje. Lo que realmente sí pasó una vez que acabó los supergenios de la mesa cuadrada, que por cierto para el 71 ya había pasado a llamarse Chespirito de la mesa cuadrada, fue la transición al programa Chespirito, simplemente abandonando la estructura de la mesa donde se leían cartas, que era lo principal al principio, para convertirse directamente en un programa de sketches. Por su parte, Enrique Segoviano, que aquí lo muestran conociendo a Chespirito por primera vez en la grabación de este piloto, ya trabajaba con él en Los Supergenios, primero como director de cámaras y después como director general, siguiendo con él en el programa Chespirito hasta 1973. Por otro lado, un detalle que vale la pena mencionar es que Víctor Palacios, el supuesto comediante rival con el que iban a reemplazar a Chespirito, si bien ha sido definido como una combinación de aspectos de diversos comediantes de la época, vendría siendo específicamente Alejandro Suárez. Esto se puede notar porque presentan al guionista Mauricio Clave, que sí existió en la realidad, y este sugiere que hagan algo con el chiflado, o sea, Manuel el Loco Valdés, y el jitomate, por Héctor Lechuga, por lo que el programa Cóctel de Carcajadas que propone vendría siendo Ensalada de Locos, formado justamente por esos tres. El asunto es que ese programa se transmitió por el canal 2 del telesistema mexicano, actual Televisa, no por el canal 8, y de 1970 a 1973, por lo que absolutamente ninguna de las fechas calza. Capítulo 4. La salida de Rubén Aguirre del elenco aparentemente sí fue tan cordial como se le presenta aquí, y también es efectivamente lo que provoca la creación del Chavo del 8 al tener que dar fin a los chifladitos, pero la fecha presentada resulta dudosa. Porque aunque es perfectamente posible que la conversación realmente haya ocurrido en el 71 como muestran acá, Rubén no dejaría el programa hasta abril del 72. La confusión probablemente viene de que el sketch del globero que se termina convirtiendo en el Chavo sí se grabó en el 71. El asunto es que a diferencia de acá, donde lo muestran como una cosa tras otra, Chespirito describe que se basó en un sketch anterior en el que un niño pobre interactuaba con un globero para luego ser uno de un globero y su hija, hasta eventualmente convertirse en el Chavo.
eso es lo que explica las diferencias de tiempo. Ahora, lo que sí es un poco absurdo es lo de que le pusieron problemas de presupuesto al solicitar la escenografía de la vecindad, considerando que constantemente le hacían varias para el Chapulín Colorado. Al contrario, tener un programa con una escenografía estable probablemente le resultaba más económico. Al menos, sí se cuenta la verdad al presentar a Julio Latuf, responsable de sus escenografías al menos hasta el 77, nombrado aquí como Julio Lufán, pero esta conversación difícilmente ocurrió en el 71, ya que el primer sketch del Chavo en la vecindad no ocurriría sino hasta el 72. Oh, y el famoso barril del Chavo, que aquí presentan como algo que pensó desde el inicio, no sería incluido sino hasta la serie independiente en el 73. Otro resultado de este enredo de fechas es que aquí nos introducen al personaje de Eduardo de la Torre, que en realidad es Carlos Eduardo de la Torre, como el productor que debería intentar controlar a Chespirito para que no se salga de los presupuestos, pero él ya trabajaba en el programa Chespirito en el 71 desde antes de la creación del Chavo. La elección del elenco también está un tanto alterada. En efecto, Chespirito conoce a Carlos Villagrán en una fiesta de Rubén Aguirre y se basa en su gesto de inflar los cachetes para la creación de Kiko, pero lo añade a su elenco en el 71, es decir, antes de la creación del Chavo, y aunque no era actor de profesión, tal como lo mencionan en la serie, él ya llevaba actuando desde el 68, justamente con Rubén Aguirre en el programa El Club del Shorty y en el Club de los Millonarios. Así que desconocido por completo no era. De paso, lo de la abuelita llamada Quetaque en realidad se llamaba Lo Lamento, que tiene más sentido. A Edgar Vivar sí lo llamaron por su trabajo en comerciales, pero no fue descubierto por Chespirito, sino que fue sugerido por un amigo suyo llamado Nacho Brambila, a quien se le había ofrecido el puesto en primer lugar. Además, esto no ocurre sino hasta el 72, y después de haber añadido a Florinda Mesa, cuya integración en el elenco sí es más similar a como lo relata Chespirito. Finalmente, el cómo muestra la adición de Angelina Fernández como si el gerente le hubiese metido a la fuerza en el último minuto y Chespirito se hubiese inventado el personaje en un instante es ridículo. Ella fue integrada al elenco cuando la serie ya se estaba rodando por recomendación de Ramón Valdés, quien era su amigo desde hace mucho tiempo. Capítulo 5. Otra representación muy absurda de sucesos es la que hacen con el productor español Luis de Llano Palmer, ya que presentan todo como si ocurriera de inmediato. Como de costumbre, la historia real es un tanto más compleja. Para empezar, si bien él pasó del telesistema mexicano al Canal 8, esto no fue en el 72 con el Chavo ya siendo un éxito como muestran aquí. Fuentes de la época ya lo indican como el productor del programa Juan Pirulero de 1971, mientras otras señalan que participaría incluso en las primeras pruebas del canal entre 1968 y 1969. La cosa es que no llegó e inmediatamente canceló el programa Chespirito como se muestra aquí. Es más, aunque nuevamente es posible que la decisión se haya tomado en el 72, la finalización del programa Chespirito para ser reemplazado por los programas independientes del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y el Ciudadano Gómez no ocurriría sino hasta el 73. Algo que debo concederle a la serie es que en sus memorias Chespirito menciona incorrectamente que el día de emisión del Ciudadano Gómez era los miércoles, cuando realmente era los viernes, tal como se muestra aquí. Sin embargo, esa serie no fue añadida a la programación inmediatamente con las otras, que empezaron en febrero, sino en marzo debido al éxito que tuvieron, y esto no fue producción de nuevos episodios, sino simplemente exhibir los 13 que ya se habían grabado en el 70. El resto de la historia, con Emilio Azcárraga Milmo intentando convencerlo de irse al telesistema mexicano, las negociaciones y la respuesta final de Chespirito, aparentemente sí ocurrieron más o menos como se les muestra en la serie, incluyendo la adquisición del Canal 8, con la única diferencia siendo que el proceso de fusión empezó en noviembre del 72, concretándose en la formación de Televisa en enero del 73. Aunque claro, difícilmente la razón principal fuera por no poder llevarse a Chespirito. Lo más probable es que haya sido debido a que ambas señales estaban enfrentando problemas económicos y fusionarse era lo más rentable, siendo solo posible, tal como lo muestra la serie, tras la muerte de Emilio Azcárraga Vidurreta, fundador del telesistema mexicano, quien se oponía a la alianza. Un elemento que me había estado saltando desde el primer capítulo y debo mencionar aquí es que nos muestran a Carlos Villagrán acompañado de varios productores venezolanos en el viaje a Acapulco, presumiblemente para afinar detalles de su futuro proyecto en solitario. No existe ninguna evidencia de esto, y sería bastante absurdo que llevara gente externa exactamente al mismo hotel a vista y paciencia de todos, por lo que parece haber sido incluido únicamente para hacerlo quedar mal, ya que estos lo abandonan al final del capítulo.
La verdad es que según Chespirito, Villagrán conversa en privado con él sobre abandonar el grupo a finales del 77, o sea, después del viaje a Acapulco y la visita a Chile, pero no lo concretaría sino hasta inicios del 79 y no trabajaría en la televisión venezolana hasta 1981, es decir, más de 2 años después, debutando en el programa El Niño de Papel, luego de un paso por Argentina en el 80 con el show de Carlos Villagrán. Esto parece provenir de un supuesto veto que habría puesto Televisa a cualquier canal que decidiera trabajar con él, que en su momento Villagrán acusa al propio Chespirito de haber mandatado, donde se les amenazaba de no tener posibilidad de transmitir sus programas, por lo que solo la cadena venezolana RCTV decide aceptarlo y permitirle la producción de varias series. Finalmente, para jugar con el concepto de la lealtad, incluyen entre todo esto la separación de Francisco Gómez Bolaños, el hermano mayor de Roberto, que según este realmente ocurrió 2 años antes, en 1970. Capítulo 6. La salida de María Antonieta de las Nieves del elenco en el 73 es mostrada únicamente como que no deseaba que solo la asociaran a la Chilindrina, sin mencionar que uno de los motivos principales era que en ese momento estaba embarazada, incluso debiendo hacer lo posible para que no se notara en varios episodios. Lo que sí, durante su ausencia en el 74, efectivamente participa en un programa llamado Pampa Pipilsin, pero resulta extraño que omitieran un detalle tan importante en la historia personal de la actriz. Posiblemente sea porque las memorias de Chespirito solo mencionan que la llamaron de ese programa como si hubiese sido algo inmediato. Por cierto, la visita a Nicaragua, que aquí se presenta como inmediata a su salida, no ocurriría sino hasta el 74, aunque supongo que es posible que la conversación entre ella y Chespirito haya ocurrido en ese año cuando decidió no volver inmediatamente tras el nacimiento de su hijo Gabriel. Mucho menos creíble es lo que nos muestran que ocurre en la gira. Para empezar, no tendría ningún sentido que Azcárraga les enviara un representante de su disquera mientras están en el extranjero, porque sería un gasto innecesario al no poder adelantar casi nada de trabajo allí. Pero la disquera Fontana, aquí nombrada como Musicana, que es la que publicó los discos de Chespirito, ni siquiera es propiedad de Televisa ni de Azcárraga, y peor aún, su primer disco no se lanza hasta 1976, 2 años después del viaje a Nicaragua, cosa que incluso se muestra después. Es tal el desorden con las fechas que muestran el regreso de María Antonieta como ocurriendo en el 74, cuando no ocurre hasta el 75. Por cierto, el drama de que la grabación del segundo disco coincidía con las vacaciones familiares a Puerto Vallarta es a lo menos dudoso, ya que ese en particular se grabó entre el 76 y el 77. Y la carátula que muestran como el segundo disco en realidad es una alusión al del primero. El segundo, que es donde participan los demás actores, es Así cantamos y vacilamos en la vecindad del Chavo. Extrañamente, luego sí vemos a una de las hijas de Chespirito con el disco correcto, pero en el año 76, no en el 77, que es cuando fue lanzado. Capítulo 7. La forma en que están estructurados todos sus eventos dan a entender que la gira por Sudamérica, y por tanto la primera infidelidad directa entre Roberto y Florinda Mesa, ocurrieron antes del viaje a Acapulco, dando paso a una serie de dramas ahí. Pero es al revés. Las grabaciones en Acapulco ocurrieron en mayo del 77 y la visita a Chile, que según varias fuentes es cuando Florinda y Roberto se besan por primera vez, no sería sino hasta octubre. Por tanto, todo eso genera un contraste entre la bella escena final en la playa, mientras que en la realidad, tanto el grupo como la vida familiar de Roberto se estaban desmoronando, con la pobre Graciela llorando desconsoladamente. ¡No pasó así! Eso es puro dramatismo ficticio. Capítulo 8. La idea de hacer una película del Chavo no ocurrió como lo presentan acá. Según Chespirito, Televisa quería realizar su primera producción cinematográfica y lo propusieron que fuese el protagonista, dejándole decidir la temática. Es ahí donde descarta al Chavo por el formato y al Chapulín por los costos que implicaría y se decide por hacer el chanfle. Y aunque esto no es un error de fechas y es muy difícil saber qué pasó realmente, las memorias de Chespirito nos indican que cuando Carlos Villagrán le avisó que iba a dejar el grupo para tener su propio programa, la conversación entre los dos fue mucho más amable y por el contrario a lo expuesto aquí, Carlos se mostraba muy agradecido a las oportunidades que le había dado e incluso al consejo de no estancarse en Kiko. Lamentablemente, su oposición a reconocer a Roberto como el creador del personaje y la posterior demanda judicial sí son efectivas, motivo por el que sería en el 79.
Por su parte, Ramón Valdés no se retira del elenco hasta ese mismo año, el 79, y no se une inmediatamente a Villagrán como indican acá, sino que acepta una muy lucrativa oferta de un circo con el cual le haría tours por toda Latinoamérica para luego regresar en el 81. Recién en el 82 es que volvería a salir para unirse a Carlos Villagrán en los programas venezolanos Federico y Aki Kiko, que tristemente serían sus últimos trabajos en vida. De ahí, el resto de los eventos mostrados, salvo por la Marcha de la Solidaridad, que en efecto ocurrió en Colombia en 1981, son más que nada difusas representaciones de lo que ocurriría posteriormente, así que no tengo nada que reclamar. Aunque terminan diciendo que escribió 20 películas cuando es el guionista de al menos 28. Ni idea cuáles cuentan. Y sí, la coreografía de Qué bonita vecindad no era así, pero es un homenaje simbólico, no me voy a quejar de eso. Así concluye esta revisión. ¿Hay algún aspecto en el que estés en desacuerdo o faltó algo? Házmelo saber en los comentarios. Soy Reviewer Random y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Y entonces que llegaba yo a la visita bíblica. Tenía que ser el